Buenas, mi nombre es David Alfredo Marimón Pérez, estoy en Ingeniería Civil, curso el cuarto semestre de la Universidad Andina Valledupar y voy a hablarle un poco de lo que son los temas respectivos a la mecánica de fluidos. Responderé una serie de preguntas que tienen que ver con el tema y también con la viscosidad. La primera pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre un fluido y un sólido? Normalmente los líquidos, que son los fluidos, estos necesitan un medio para poder adaptarse. Necesitan tomar forma de algo, de un recipiente. Como pueden ver aquí, estos toman la forma del recipiente cilíndrico. Por lo tanto, en lo que son los sólidos, no necesitan ningún medio para poder adaptarse. Estos tienen su forma propia. Un ejemplo claro de esto puede ser un hielo, el cubo de un hielo. En los líquidos, o sea, en los fluidos, las partículas en los líquidos principalmente se encuentran separadas. Por lo tanto, una se va moviendo una respecto a otra, se van moviendo respectivamente. En cambio, lo que son los sólidos, las partículas de los sólidos principalmente se encuentran juntas, se encuentran unidas. Y por lo tanto, aquí estos no se pueden separar, no pueden moverse. La particularidad y la diferencia es que en los sólidos no necesitan un medio para poder adaptarse como una forma cilíndrica, sino que ellos se adaptan en su forma propia, tienen una forma propia para adaptarse. En cambio, los líquidos necesitan en sí un recipiente, una forma para poder adaptarse. Bueno, ahora les hablaré de lo que es la historia y el desarrollo de la mecánica de fluidos a través de una línea de tiempo que seguirá todo este punto. Principalmente se comienza con lo que es la problemática del problema. Para la sociedad había mucha escasez de agua, se necesitaba bastante agua para lo que era el uso doméstico, para la supervivencia humana y para el uso cultivo. Se sabe que desde hace tiempo hasta el día de hoy el agua es la fuente vital de toda persona. Probablemente después de esto, algunos países destacaron en ingeniería en las construcciones de acueductos, principalmente para lo que era el año de 283 a 133 a.C., en lo que era la ciudad de Pérgamo, en Turquía, en lo que hoy actualmente se conoce como Turquía, fue una de las más sobresalientes en las construcciones de ingeniería de acueductos, en fluidos, principalmente porque construyeron un acueducto de materiales de plomo y arcilla que medía más de 45 kilómetros. Normalmente se estipula que la presión más o menos era de 1.35 megapascales. Posteriormente a esto, para lo que es el año 285 a 212 a.C., Arquímedes entró en colaboración en lo que eran los fluidos, en la mecánica de fluidos, haciendo uso y haciendo creación de lo que se conoce como el principio de flotación. ¿Con qué fin? Principalmente él lo hizo con el fin de hallar la cantidad de oro, solamente para hallar la cantidad de oro que tenía la corona en ese tiempo del rey Herón I. Normalmente después de esto, los romanos hicieron uso de su concepto básico y de su teoría para hacer construcción de este. Después fue que Arquímedes fue asesinado en Siracusa. Pasamos a lo que se conoce como la Edad Media, en lo que es el diseño y perfección. Aquí se hicieron diseños y principalmente se crearon nuevos artefactos, como el molino de viento y entre otros, la bombona para lo que era el desagüe de las minas y muchos más. Para lo que eran en sí los cultivos, normalmente se dejó de usar lo que era el trabajo muscular de alguna persona o de algún animal. Ya habíamos avanzado en la sociedad. Posteriormente esto fue premiado para lo que era el comienzo de la revolución industrial. Se tiene en los datos escritos de que no se tienen principalmente todos los detalles de las personas o los creadores manifestados en la construcción de todos estos nuevos aparatos, de los diseños de las creaciones de todo. Pero hubieron algunos escritores y uno de ellos es llamado George Agricola, en el cual especuló y reafirmó todos aquellos fotos, evidencias en donde se encontraban estas construcciones. Aquí están las fotos. Bueno, siguiendo en base a la historia, en la línea de tiempo, continuamos en este punto. En el Renacimiento, normalmente comenzaron a crearse más maquinaria, comenzaron a implementar nuevos diseños. En sí, lo que era la idea de la mecánica de fluidos sigue expandiendo por toda Europa. Normalmente, para lo que era el año de 1623 y 1762,
lo que eran los físicos Simon Stevens, Galileo Galilei, Mariotti y Evangelista Torricelli emplearon estos métodos en sus aplicaciones como en la del vacío y en la hidrostática. Principalmente Pascal mejoró todos estos implementos. Lo que fue Benedetto, el monje, para el año 1577 y 1644 fue el encargado de publicar este artículo de Pascal, junto con los movimientos que planteaba Isaac Newton, que servían para los movimientos de un fluido, la fuerza, la inercia y su viscosidad. Principalmente se tenía en cuenta que era uno de los primeros artículos relacionados con la mecánica del fluido. Posteriormente, para el año 1700 y 1782, el suizo Daniel Bernoulli descubrió o halló lo que fueron las ecuaciones tanto de la energía como del movimiento, aplicando lo que eran diferentes leyes del movimiento de Newton. Bueno, ahora le voy a explicar en parte lo que hace falta de la historia de la mecánica de fluidos, lo que es la línea de tiempo. Principalmente aquí sigue porque, como ven, la magnitud o el tamaño del tablero no es lo suficientemente grande como para hacer la línea completa, entonces aquí sigue la línea, la continuidad de la anterior. Normalmente seguimos lo que es el siglo XVIII. A finales de este siglo principalmente comienzan a ver lo que es una gran problemática: mala certificación en lo que eran los fluidos, se tenían malas calificaciones de este. Normalmente, ¿qué hacía falta? En sí, hacía falta un cálculo exacto y algo más científico. Aquí entra Richard de Prony para el año 1755 y 1839, en lo que este señor implementa lo que es el cálculo en varias ingenierías, en varias universidades. Principalmente esto se vuelve un modelo mundial, ¿sí? En casos de muchas universidades que no implementaban el cálculo en las ingenierías, este fue, se puede decir que el primerizo. Partimos de aquí, donde la universidad prácticamente nos dice una nota específica en la que los estudiantes iban surgiendo a convertirse en profesor. Entraban los estudiantes y se convertían en profesor, y siempre era el mismo caso. Para lo que es el siglo XIX, a mediados de este siglo, principalmente se tiene en cuenta de que aquí hubieron muchas teorías creadas, muchas teorías nuevas, muchos artefactos nuevos, hubieron muchos personajes principales, pero lo importante es lo que es el final del siglo XIX. Normalmente aquí se crea la teoría de los fluidos, donde tienen que ver bastante los físicos Reynolds y Stokes. Principalmente ellos hicieron la solución de varias problemáticas, de varias incertidumbres en lo que era la mecánica de fluidos por mediante lo que era la teoría esta. Normalmente, pasando a lo que era el comienzo del siglo XX, para lo que era el año 1903, se comienza a emplear en lo que es el aeroplano, en la avionáutica, ¿sí? En los aviones, y en diferentes casos y aplicaciones como lo que eran las construcciones, principalmente lo que eran los fluidos. Después de los comienzos pasamos a lo que son los mediados del siglo XX. Este punto en la historia de los fluidos se conoce como el punto oro, ¿sí? La edad de oro de los fluidos, dado que en este punto se está utilizando bastante en lo que puede ser las industrias, las construcciones, minas, excavaciones y entre muchas más, industrias a niveles internacionales, etc. Y lo que es para el siglo XXI, en nuestra época, lo tengo como una incógnita, porque principalmente se quiere dar a entender qué es lo que se espera, los fluidos o la mecánica de fluidos para un futuro, qué es lo que esperamos los ingenieros emplear de manera buena o de manera mala la mecánica de fluidos en la sociedad, en la ciencia y en la tecnología. Bueno, ahora con la siguiente pregunta que dice: ¿en cuáles leyes, principios y teorías se basa la mecánica de fluidos? Principalmente comenzamos con un medio continuo. En forma gaseosa, lo que es la materia que está formada por átomos, esta va con una expansión o con una amplitud principalmente constante. Lo que es el medio continuo, principalmente lo que es la mecánica de fluidos, el medio continuo, encargado de estudiar y analizar lo que son los mecánicas de fluidos deformables. Se trata de estudiar y analizar, como decía, las fuerzas que se aplican en un medio que son capaces de formar un material, ¿sí? Otras de algunas aplicaciones que se tienen en cuenta
son como por ejemplo la aplicación de la densidad, que sabemos que está expresada o se define como la masa sobre unidad de volumen, kilogramos sobre metros cúbicos. La gravedad específica, que no es más que la densidad de una sustancia respecto a la densidad de una sustancia estándar, siempre y cuando se tenga una temperatura específica. Sabemos que es la densidad de una sustancia entre la densidad del H2O. Pasamos a lo que es la presión de vapor, y principalmente cuando comenzamos con lo que es 1. Una presión determinada, la temperatura a la cual hace que la fase cambie, cuando cambie de fase se le va a conocer como temperatura de saturación. En cambio, si se le aplica la temperatura a una determinada, a una ya dada, la presión al aumentar la presión hace que cambie de fase. Esto se le conoce como presión de saturación, como los contrarios. El término de presión, que sabemos todos que es Newton sobre metros cúbicos, unidad de fuerza sobre unidad de volúmenes. Y otras principales leyes que actúan en lo que son la mecánica de fluidos son las leyes del movimiento de un fluido, del flujo. Estas leyes se basan principalmente en lo que son las leyes de la mecánica, las leyes de Newton, las 3 leyes de Newton, tanto de inercia como la acción de reacción, los movimientos de los cuerpos. ¿Sí? Pero aquí se va a aplicar en lo que es el movimiento de los flujos. Normalmente se tiene en cuenta, aparte de estas leyes, se tienen en cuenta otras, muchas más teorías, como lo que son la energía cinética, energía potencial, entre muchas más, muchas ecuaciones de muchos físicos, como la ecuación de Bernoulli, para lo que son aplicaciones en la mecánica de fluidos. Bueno, de acuerdo a lo ya hablado, ahora hablaremos del punto que dice: ¿cuáles propiedades físicas son de uso común en mecánica de fluidos? Estas propiedades físicas las vamos a caracterizar por nombre, símbolo, expresión matemática, interpretación física, unidades en el sistema internacional y unidades en el sistema inglés. Principales estas propiedades físicas son lo que es la presión, densidad, peso específico, volumen específico, gravedad específica, viscosidad dinámica o absoluta, son las mismas, y viscosidad cinemática. Comenzaremos con lo que es la presión. El símbolo de la presión va a estar representado por una P mayúscula. Su expresión matemática va a ser igual a la presión, es igual a la fuerza sobre unidad de área. Su interpretación física va a ser presión es igual al diferencial de una fuerza sobre la derivada de una fuerza sobre la derivada del área. Y la unidades en el sistema internacional va a ser Newton sobre metros cuadrados. Newton, que representa fuerza, y metros cuadrados, que representa el área. En la densidad va a ser su forma como una P acostada, de esta forma. Su expresión matemática, que todos conocemos, va a ser densidad es igual a masa sobre volumen. Y su unidad en el sistema internacional va a ser kilogramos sobre metros cúbicos. Para lo que es el peso específico, podemos decir PE o este símbolo. En su expresión matemática puede ser igual a un peso sobre un volumen, o también igual a una densidad por una gravedad. Sus unidades se encuentran en Newton sobre metros cúbicos. Por cierto, y sus unidades en inglés se encuentran acá, como pueden ver. Para lo que es el volumen específico, que puede ser determinado como V, va a ser el inverso de lo que es la densidad. Es en sí su definición y se expresa como volumen es igual a volumen específico es igual al volumen entre la masa. Su unidad en el sistema internacional va a estar representado como metro cúbico sobre kilogramo, lo inverso a la densidad, como pueden ver. La gravedad específica, representada su símbolo como G, E, en sí, su expresión matemática está determinada de esta forma. GE es igual a la densidad de dicha sustancia
entre la densidad del H2O. Como pueden ver, su expresión matemática, su unidad en el sistema internacional va a ser adimensional. Tanto aquí en el sistema internacional como en el sistema inglés. Lo que es la viscosidad absoluta, principalmente lo que se representa con la letra A. La viscosidad absoluta dinámica se representa de esta forma, y la viscosidad cinemática se representa con una V acostada. Primero empecemos por la viscosidad cinemática. Su expresión es igual a la viscosidad absoluta sobre la densidad, y va a ser en metros cuadrados por segundos. En cambio, lo que es la viscosidad absoluta, solo se debería despejar esta variable de esta fórmula, y va a ser igual a, la viscosidad absoluta va a ser igual a la viscosidad cinemática por la densidad. Esta va a venir representada en kilogramos sobre metros por segundos. Bueno, otra de las preguntas a leer es: ¿por qué al aumentar la temperatura la viscosidad dinámica disminuye en los líquidos y aumenta en los gases? En sí, o en general, en los líquidos, al aumentar lo que es la viscosidad dinámica, al momento de aumentar la temperatura, las moléculas en sí se van a separar poco a poco. Esto se conoce como la expansión térmica. Principalmente, al momento de pasar esto, las partículas van a circular más libremente y por lo tanto se va a reducir lo que es la fricción, y aquí se crea lo que se conoce como la viscosidad en los fluidos. En los gases en sí, en estos aumenta porque al momento de los gases encontrarse en algún recipiente cilíndrico o de cualquier forma, al momento de aumentar la temperatura, estos tratan de separarse, haciendo que las moléculas se choquen unos con otros, inclusive también se choquen con las paredes. Y al momento de aumentar la temperatura, por eso aumenta también la viscosidad en los gases, chocándose con las paredes y entre sí. Bueno, ahora le voy a responder otra pregunta que dice: ¿qué es la gravedad específica y cómo está relacionado con la densidad? En definición, lo que es la gravedad específica es la densidad de una sustancia con respecto a lo que es la densidad de una sustancia estándar, principalmente siempre y cuando se tenga en sí lo que es una temperatura específica de dicha sustancia. Normalmente lo que es la gravedad específica, con las siglas GE, es la densidad de una sustancia sobre la densidad del H2O. Estas medidas tienen unidades adimensionales. ¿Cómo está relacionado con la densidad? Principalmente todas estas son parecidas o son iguales. Lo que es peso específico, densidad, incluso gravedad específica. Lo que es su definición es que es el peso de un material o de un elemento por unidad de volumen. Bien, otra de las preguntas es la siguiente. Considere dos bolas pequeñas de vidrio idénticas que se dejan caer en dos recipientes idénticos, uno lleno con agua y el otro con aceite. La pregunta es: ¿cuál de las dos bolas de vidrio llegará primero al fondo del recipiente y por qué? Primeramente, la bola que llegará al fondo y tocará primeramente el recipiente va a ser la bola que cae en el recipiente de agua. ¿Por qué? Principalmente el agua tiene menos viscosidad que el aceite. Bueno, ahora les hablaré de lo que son los fluidos newtonianos y no newtonianos. Una breve diferencia entre estos dos, principalmente en lo que son los newtonianos. Se dice que su viscosidad es constante a medida que el esfuerzo se le vaya aplicando. Es constante a medida que el tiempo pasa, de acuerdo a una presión y una temperatura que estén actuando sobre este. En los newtonianos su viscosidad es indefinida, es decir, esta no será constante. Principalmente esta varía de acuerdo al gradiente de velocidad.
Un breve ejemplo de lo que son los nitratos puede ser el agua, la gasolina, petróleo, etc. Y estos pueden ser el champú, la crema dental, la mantequilla y entre otros. Bueno, otra de las preguntas es ¿cómo se clasifican los fluidos no newtonianos según las respuestas a las fuerzas cortantes? Principalmente comenzamos con el plástico de Newton, que en sí nos dicen principalmente que algunos de estos sólidos actúan de manera dura, actúan como unos sólidos, es decir, estos van a actuar de una manera en que se presenten de una deformación mínima, en que tengan que presentarse como una deformación mínima. Se le va a tener que aplicar una cierta fuerza, cierto esfuerzo para poder hacer efecto en él. Un ejemplo de este puede ser en la crema dental. Los pseudoplásticos principalmente no presentan en sí sus moléculas de resistencia. Sus moléculas principalmente se van destruyendo aleatoriamente y se va disminuyendo lo que es en sí en la resistencia, ¿sí? Y en los hidratantes principalmente, como va aumentando la viscosidad, en sí también irá aumentando lo que es la velocidad. Bueno, espero que el video les haya sido de utilidad, les haya servido. Muchas gracias y hasta la próxima.